¿Por qué una iglesia debe tener una confesión de fe? El tema que le he puesto. La Biblia dice, tomando la cita que hemos leído 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este material, mi hermano, lo he trabajado en base a la misma confesión de fe, ¿no?, comentariada por el teólogo Waldron, Samuel Waldron, y parte también de un estudio de discipulado del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Me pareció muy interesante y apropiado el tema, más otras conclusiones que he agregado y comentarios personales. El término que usa, que encontramos aquí en esta cita, para columna, estulos, se refiere a una columna que sostiene un edificio. Y baluarte, del griego edarioma, se refiere a la base o fundamento de una estructura. Usted sabe, mi hermano, que lo básico de una estructura es las columnas, los pilares. Eso es lo fundamental. La verdad a que se refiere el texto es la revelación que Dios hizo a los hombres. Esto es esa revelación especial que comenzó ¿dónde? Allá en el huerto del Edén, y que concluyó con el establecimiento del nuevo pacto, que tiene como centro focal el Evangelio de Jesucristo. Entonces son cosas que debemos tener claras, mi hermano. Columna, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En el versículo 16, siguiendo la lectura, el apóstol dice: indiscutible e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya ahí encontramos, mi hermano, de alguna forma, como vamos a revisar, una confesión, un credo en cuanto a este versículo que hemos leído. Pero ya vamos a explicarlo un poquito más, vamos a extendernos en esta parte. Una vez más, al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación de Dios ha dado para la salvación de los hombres, ha sido confiada esta salvación a la iglesia. Esto es, a una institución que fue diseñada por Dios con el propósito de conservar para la verdad, para defenderla contra el error, contra los ataques de sus enemigos, y transmitirla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. Dios mismo lo diseñó de esa manera. El Señor Jesús, compartíamos ayer, me sorprendía a mí ver la exposición cuando el Señor claramente dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y Dios ha estado orquestando todo, mi hermano, para que nosotros hoy podamos tener su palabra de una forma tan asequible, así, toda, completa, mi hermano. Imagínense si tenemos que estar sacando los rollos de Isaías, solamente el rollo nomás. Yo creo que un hermano por allá agarrando en un lado del rollo y otro hermano acá para poderlo leer. Pero nosotros tenemos toda la revelación completa. Y obviamente una mayor responsabilidad. Pero es interesante, mi hermano, el propósito de la iglesia de conservar la verdad y defenderla contra el error y los ataques de los enemigos. Y transmitirla sin adulterar nada, sin diluir nada. La iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y la promoción de la verdad revelada en el mundo. Esto, desde luego, hace que la iglesia sea indispensable, tan indispensable como la columna o el fundamento de una casa. Así lo expone la Escritura, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo puede usted levantar una construcción si no pone pilares o columnas? No se puede. Entonces es indispensable. En el desempeño de su deber, tanto hacia los que están dentro de la iglesia como hacia los que están fuera, como columna y baluarte de la verdad, entre otras cosas, la iglesia ha publicado de fe, una actividad que históricamente ha considerado como un medio legítimo para el cumplimiento de su deber,
Pero siempre que la iglesia ha publicado tales normas confesionales, se han levantado voces que han cuestionado la legitimidad de haberlo hecho. A lo largo de toda la historia, yo quiero que entienda que esto está relacionado con la historia de la misma iglesia. Cuando hablamos nosotros de confesiones de fe, y ya vamos un poquito a trabajar en esos términos, quiero que entienda que la historia está aquí, tiene parte fundamental a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Algunas objeciones en cuanto a la legitimidad de una confesión de fe. Punto 1. Las confesiones de fe minan la autoridad de la Biblia en asuntos de fe y práctica. Objeciones. Estoy hablando de lo que la gente generalmente dice cuando habla de una confesión de fe. No, eso de ahí lo que hace es quitar la autoridad de la Biblia. Escuche esto. Todos los herejes pueden decir abiertamente ningún credo sin la Biblia. Es una afirmación digna de respeto. Sin embargo, es ingenuo creer que la Biblia cumple plenamente su deber como columna y baluarte de la verdad, proclamando que se cree en la Biblia. Lo que le quiero decir, cualquier persona que confiese en la Biblia, no quiere decir exactamente que la está viviendo. Eso es lo que quiero decir. Cualquier persona que dice, no, para mí la Biblia es la autoridad completa. Eso no implica que la esté cumpliendo, que esté siendo responsable con la palabra de Dios. Cuando el concilio de Nicea, un poquito de historia, comenzó a examinar la idea de Arrio sobre la divinidad de Cristo, resultó extremadamente difícil obtener de Arrio una explicación satisfactoria para sus ideas. Si fuimos ayer, tal vez estamos un poquito familiarizados con esto. El concilio de Nicea, allá por los tiempos de la iglesia primitiva, se reunieron teólogos y entre una de las exposiciones estaba la de un teólogo que se llamaba Arrio, de donde viene el arrianismo. Entonces, él fue escuchado en cuanto a estas ideas. ¿Usted se imagina por qué se forma un concilio? ¿Cuál es el objetivo? Y ya vamos también a trabajar más adelante con eso. Y solo me adelanto algo. A partir de la iglesia apostólica del año 100 en adelante, ¿usted cree que todo se lo podía discernir por la palabra de Dios con facilidad? Ya había herejías, ya había sectas, había herejías y que atentaban en contra de la divinidad del Señor, en contra de su humanidad. Uno de esos fue Arrio. Entonces, en el concilio de Nicea, dice, se reúnen tras emplear mucho tiempo e ingeniosidad en vano, procurando sacar a rastras a este habilidoso ladrón de sus escondrijos, y para obtener de él una explicación de sus ideas, el concilio se dio cuenta de que sería imposible cumplir su objetivo tanto en cuanto le permitieran atrincherarse tras una mera profesión general de la fe en la Biblia. El concilio redactó en su propio lenguaje que lo que suponían ser la doctrina de la Escritura concerniente a la divinidad del Salvador. En otras palabras, redactaron una confesión de fe sobre el tema que invitaron a Arrio y a sus discípulos a suscribir. Estos herejes rehusaron hacerlo y se les hizo reconocer prácticamente que no entendían las Escrituras como el resto del concilio las entendía, y desde luego que la acusación contra ellos era correcta. Para que lo entiendan, viene Arrio y sus discípulos, exponen en cuanto a la divinidad de Cristo una herejía. El concilio examina, pero se da cuenta de que no hay bases a la doctrina que él está exponiendo.
todo el concilio determina que el fundamento de Arrio es incorrecto. Entonces, entre todos los teólogos del concilio, ellos redactan lo que debe ser en cuanto a este tema de la divinidad. En ese momento, ¿qué están haciendo? Una confesión de fe. En cuanto a este tema, le presentan a Arrio la conclusión del concilio. Arrio dice, lo siento, yo no me puedo remitir a eso, y queda expuesto entonces la herejía de Arrio, que luego se llama el arrianismo, de donde parte de eso vienen los testigos de Jehová. Voy a hacer un esfuerzo porque la verdad que no pensaba que la voz se me iba a acabar, mis hermanos. Vamos a ver. Ahí sería bueno tener un micrófono. No este que está aquí, sino para que ustedes puedan escuchar y no levantar tanto la voz. Bueno. Un credo o confesión es simplemente una declaración de fe. Amén. Un credo o confesión es simplemente una declaración de fe. Credo significa creo. Y como tal, no disminuye más la autoridad de la Biblia que decir creo en Dios, creo en Jesucristo o creo la Biblia. Si los adherentes a las doctrinas y prácticas heréticas y sectarias son excluidos de la lista de miembros de una iglesia local, si los oficiales y miembros deben sostener ciertas doctrinas como verdad, entonces, ipso facto, en el momento, existe un credo comúnmente reconocido. En todas las iglesias, el credo es tan real como si cada miembro tuviera un ejemplar impreso. Nosotros como iglesia vamos a trabajar en esto. Amén. Vamos a trabajar en una confesión de fe. Cada miembro de la iglesia debe adherirse a esta confesión de fe. Debe estudiar esta confesión de fe. Debe estar al tanto con la confesión de fe. Sencillamente está afirmando lo que cree en base a la fe sobre la persona de Jesucristo, sobre el Evangelio de Jesús. Es obvio, mi hermano, que si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esto, o a mí no me parece este punto, eso, mi hermano, pone de alguna manera en duda su permanencia como un miembro en la iglesia. Por ejemplo, ya en alguna ocasión, cuando nosotros quisimos estudiar la palabra de Dios, más de algún miembro hace años se levantó en contra de usar textos bíblicos para la enseñanza de la palabra de Dios. ¿En base a qué? ¿En base a qué fundamento de la palabra de Dios? Eso ocasiona disensión, división. Y ese no es el propósito de una confesión de fe. Bien, en cuanto a las objeciones, hablamos de que la gente dice que las confesiones minan la autoridad de la Biblia. Como segundo punto, las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios. Esto es otro argumento, otra objeción. Cuando una iglesia comienza a abrazar o comienza a hacer el estudio de una confesión de fe, algunos consideran toda autoridad, tanto bíblica como confesional, como perjudicial en cuanto a la libertad de sus conciencias. Sin embargo, en lugar de desear ser libres para que sus conciencias sigan la Escritura, que es lo que afirman con toda motivación, realmente quieren ser libres de las restricciones de la Biblia en cuanto a la formación y propagación de sus opiniones religiosas. La verdad es que el tiempo generalmente pone en evidencia sus verdaderos sentimientos, su hipocresía. Lo voy a decir de una manera un poquito más clara. No
Yo no puedo aceptar una confesión de fe porque yo tengo mis propias opiniones en cuanto a un punto. Bueno, que dice la Biblia, debemos ser nosotros preparados para enseñar y traer del error a una persona. Pero si el hermano sigue en sus convicciones, aun cuando sean expuestos, y no solamente por uno, mi hermano, por varios líderes, su error, entonces, tranquilamente, no estás de acuerdo, no te parece este punto, bueno, perfecto, pero sabe que generalmente, en la mayoría de los casos, el tiempo saca ¿qué cosa? A la verdad, hipocresía en el corazón. Amén. Voy a leer un comentario de el teólogo Carroll. Escuche. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Es un comentario de un teólogo. Cuanto más doctrinas divinas pueda acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y de cohesión. El clamor moderno que dice menos credo y más libertad es una degeneración, este es el comentario del teólogo, es una degeneración de los vertebrados a las medusas y significa menos unidad y menos moralidad y significa más herejía. La verdad definitiva no da lugar a la herejía, solamente la denuncia y la corrige. Fin de las palabras de este teólogo. Bien, vamos con una base bíblica de las confesiones. Yo sé que más de alguno va a decir, pero bueno, ¿en qué se basa? Debe haber base bíblica con respecto a las confesiones. Lo que hemos visto ahorita es objeciones. ¿Cuál fue la primera objeción? Minan la autoridad de la Biblia. Segunda objeción. Son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios. No hay libertad. Esas son objeciones. Bien. Quiero que busque, por favor, Mateo 10:32. Dice así la palabra de Dios. Me gustaría que alguien pueda leerlo con voz fuerte. Mateo 10:32, por favor. Amén. Vamos a revisar lo que en teología se les llama textos confesionales, que están en la palabra de Dios. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también que le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué verbo usted encuentra ahí? Claramente. ¿Qué verbo? Verbo clave, ¿cuál es? Confesar, confesar. Bien, ese verbo viene del griego homologeo. Homo, mismo. Lego, hablar. Literalmente, hablar la misma cosa. Decir lo mismo. Asentir, estar de acuerdo. Así, estás confesando la misma fe de otros. Cuando tú confiesas doctrina, no estás inventando nada ni agregando nada, solo estás aceptando algo que ya está. Entonces, lo que el pasaje está diciendo aquí, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que estás confesando? A Jesús mismo. Si te das cuenta, hablar la misma cosa, decir lo mismo, no inventar nada, no agregar nada, sencillamente lo que está ahí escrito. En esta cita, y en Lucas 12:8 también,
La construcción de este verbo tiene un especial significado. Esto es confesar en nombre de otra persona, quedando determinada la naturaleza de la confesión por el contexto, siendo lo que sugiere el hacer una confesión pública. Aquí decir lo mismo, repetir el nombre de Jesús. Esto es confesar. Vamos con otra cita. Juan 1, 7 y 8, por favor. Alguien que pueda leer con voz fuerte Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. Amén. Otra palabra clave que va junto con confesar. ¿Qué palabra ustedes encuentran? Testimonio. Aquí encontramos el verbo testificar. Ya sabe que, bueno, para eso estamos para aprender. El verbo testificar viene del griego martureo. Ser testigo es ser mártir. Y eso implica que testifiques hasta con tu propia vida. Amén. Traigo un comentario de un diccionario bíblico. La iglesia por lo que los cristianos debieran en toda su vida y conducta ser verdaderos testigos del Cristo rechazado. El testimonio de la iglesia queda caracterizado por separación del mundo, dedicación a los intereses del Señor Jesús en la tierra, fidelidad a la verdad, una conducta moral intachable y como columna y baluarte de la verdad por todo aquello que pertenece a la piedad. Fin del comentario. Mis hermanos, es diferente. O sea, en ese tiempo, cuando tú confesabas a Jesús mismo como tu Señor y testificabas, eso te podía costar la vida. Esa confesión que tú abrazabas te podía costar la vida. Y sí le costó a muchos. El término, la palabra testimonio viene del griego martureo, mártir. Muchos testificaron con su vida el nombre de Jesús. Vamos a nosotros a trabajar en una confesión de fe. Vamos a abrazar doctrinas. Vamos a estudiar doctrinas. Y muchas de ellas nos van a hacer contra a nuestro facilismo y nuestro conformismo cristiano. ¿Por qué yo tengo que venir a las 8:30 a un discipulado? Si vengo al mensaje. Vamos a ser confrontados. Otro texto importante. Bueno, hemos visto dos verbos aquí claves. Confesar y testificar. Primera de Timoteo 6, 12. Alguien que pueda leer, por favor, Primera de Timoteo 6, 12. Amén, amén. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí vamos a encontrar las dos palabras. Lo que es confesar y ser testigos. En este pasaje podemos ver claramente la estrecha relación que tienen. Para apreciar la expresión del texto griego, la versión americana estándar lo dice así: confesaste la buena confesión. Sino que en las otras traducciones no se nos muestra así. Es como redundante, ¿no? Confesaste la buena confesión. El verbo y el sustantivo es la misma palabra en el texto griego. Es interesante notar la palabra griega, que es compuesta, como ya lo vimos, homo, lo mismo, y logos, palabra. A saber, decir lo mismo o acordar. Dios ha dicho que Jesús de Nazaret es su hijo.
Ahora, el que confiesa a Jesucristo, ¿qué está diciendo? Diciendo lo mismo. Lo mismo. Está diciendo ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Amén. Bien. Y obviamente, ¿cómo hizo esta confesaste la buena confesión? ¿Cómo lo hiciste? ¿Delante de quién? De muchos testigos. Confesar a Cristo delante de muchos testigos. Confesar a Cristo delante de muchos mártires. Amén. Bien. Entonces, hemos visto algunos textos de la misma escritura donde vemos nosotros lo que es confesar algo que la Biblia mismo lo está exponiendo. Ahora, ejemplo de algunas confesiones, otras confesiones, la confesión más básica en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 12:3. Dice el apóstol: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esta confesión básica aquí? La más básica, que Jesús es Señor. En griego, Jesús es Kurios. Amén. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí está. Las palabras confesar. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Otra confesión. También tenemos expresiones de alabanza a Dios, llamadas también muchas veces doxologías. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra forma también de un credo, de una confesión. ¿Tú crees en la gracia del Señor Jesucristo? ¿Crees en el amor ágape de Dios? ¿Crees en la comunión del Espíritu Santo? ¿Sí? Y el ejemplo del himno apostólico que leímos al principio, Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un pequeño, mi hermano, credo. Me llamaban el credo apostólico o el himno apostólico. Hay cualquier cantidad de teología en esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, 6, 7 líneas que están en la Reina Valera. Es un credo, una confesión, que están en la misma palabra de Dios. Bien. Vamos ahora con los credos de la iglesia. Dejando los credos apostólicos, las confesiones que hemos visto, pasemos ahora a los credos de la iglesia posteriores al Nuevo Testamento. A ver, estoy haciendo un esfuerzo bastante con mi voz, mi hermano, así que présteme atención, por favor. El apóstol, más o menos, la iglesia apostólica, ¿hasta qué año dura? A ver, los que estuvimos ayer presentes. Cuando pasó la exposición del pastor Icaza. A ver, ¿quién se recuerda? A ver. No. ¿Quién se recuerda? La iglesia apostólica hasta el 100. 100. Hasta el 100. Prácticamente es el 90, 95 muere el apóstol Juan. El apóstol Pablo, Pedro, entre el 60 al 65 mueren ellos. Comienza a proliferar ¿qué cosa? Las herejías,
las doctrinas. Ya a partir del 100 en adelante, la persecución. Entonces, quiero que identifique, por favor, mentalmente, porque había un cuadrito bien bonito que me hubiera gustado traerlo, pero bueno. 3 tiempos críticos para poder estudiar esta parte de las confesiones de fe. Del siglo II hasta el siglo V se desarrollaron credos y confesiones. Del siglo XVI al XVII también lo hubo un tiempo crítico, y en el siglo XX. Quiero que mentalmente ubique, a ver, en el primer siglo hasta el 100, la Iglesia Apostólica. Pero hay un tiempo crítico del 2 hasta el 5 que coincide con la iglesia perseguida y la iglesia que se le llama también imperial. ¿Por qué tiempo crítico? Hermano, ya no estaban los apóstoles. Ya había sectas, herejías. Muchos de los mismos teólogos comenzaron a acomodar sus opiniones y sus doctrinas. Estamos hablando, miren, nosotros tenemos la facilidad hoy de la palabra de Dios, pero en ese tiempo no era así. Ser un teólogo era, obviamente, prácticamente era vivir estudiando la Escritura. Pero cuando ya comienzan a ver estos fundamentos de doctrinas falsas, ¿qué va a hacer la iglesia? Acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hay un tiempo crítico entre el siglo II hasta el siglo V. El otro tiempo crítico del siglo XVI al siglo XVII, que coincide con el resurgimiento de la Reforma, donde también se elaboran confesiones de fe. ¿Después de cuánto? 1000 años de oscurantismo de la Edad Media. Más o menos por el siglo XV aparece la Reforma y esto se convierte en un tiempo crítico para la iglesia, porque hay que establecer credos claros con respecto a la palabra de Dios. Y otro tiempo crítico nos ha alcanzado a nosotros, siglo XX, siglo XXI, hermano, donde cada uno parece que tiene su propia verdad. No estoy hablando de las denominaciones, perdón, de las sectas que están claramente identificadas como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas. No, estoy hablando, mi hermano, de denominaciones que necesitan ser ocultadas bajo la palabra de Dios. La iglesia primitiva reconoce algunos credos, algunos de estos credos. Vamos con el primer tiempo crítico. Se les llama símbolos ecuménicos. No se asuste con la palabra, porque ecuménico está relacionado con todos adoramos al mismo Dios, así que todos vamos juntos a cantar una alabanza para Dios. Se les llamaba símbolos o credos ecuménicos porque en ese tiempo era aceptado por las iglesias ortodoxas. Estoy hablando siglo del 2 al 5. La iglesia oriental, la protestante, la católica, la evangélica, tenían en común estas cosas. Y quiero que escuche, por favor. Yo sé que tal vez puedo ser un poquito cansoso, pero escuche y usted se va a sorprender, porque tal vez escuchó estos credos en algún momento de su vida. Estos credos son muy cortos. El propósito era que con palabras sencillas poner en claro doctrinas básicas fundamentales. Venía alguien y decía, no, Cristo no fue divino, o Cristo no era humano. No, Cristo realmente en el bautismo ahí habitó la deidad de Cristo, y ya antes de la cruz subió la deidad y se quedó el hombre. O sea, como que Cristo fuera una marioneta. O sea, todas estas cosas habían. Y los credos de la iglesia primitiva lo que querían hacer es sencillamente dejar claro estas verdades. Escuchen, el credo de los apóstoles, el año 200. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que es universal. La palabra católica en ese tiempo, 200, no hacía referencia todavía a la Iglesia Católica Romana, sino universal. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese era el credo de los apóstoles del año 200. Si lo escuchaba antes, ¿sí o no? Si usted lo lee, usted no va a encontrar nada herético aquí. Pero quiero que se ubique en ese tiempo. Por favor, en ese tiempo era necesario para poner fundamentos, para poner doctrinas claras. El credo niceno en el año 381, también lo he escuchado. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó el tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. También lo he escuchado. Yo lo he escuchado. En algún momento de mi infancia me lo aprendí incluso. Si usted se da cuenta, ya este credo argumenta otras cosas. Mire qué año estamos. 381. Y este credo está hablando ya incluso habla del bautismo, habla del perdón de pecados, deja muy claro el énfasis de la humanidad de Cristo. Si pudiéramos examinarlo, mi hermano, y vamos al credo de Calcedonia, año 361. Nosotros, dice así: entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también en perfecta humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, es decir, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. ¿Qué se está dando cuenta ahí nomás en lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que este credo está argumentando? Si usted se da, si por la historia sabemos ya que había las herejías que atacaban directamente de qué, la humanidad y la deidad de Cristo. Entonces el credo tiene que hacer énfasis en estas cosas. Dice, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Amén. Me salté. Pero, ¿se da cuenta? Año 500, el credo de San Atanasio. Listo, solo voy a la primera parte y la última nomás. Todo el que diera salvarse. Mire dónde se enfoca este credo. Todo el que diera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta, está hablando de la fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Y me salto al último, la última parte. Y los que hubieren obrado bien irán a vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno.
Esta es la fe universal. Y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén. Haciendo un énfasis en la fe. Y otras cosas más, porque es largo el credo de Atanasio. Porque no lo crean, mi hermano. A veces nosotros, esto es parte de la historia de la iglesia. ¿Se recuerda lo que le dije al principio? Las confesiones van unidas con la historia de la iglesia. ¿Por qué se les llamaba ecuménicos? Porque se usaba para varias, en ese tiempo, la iglesia le decía la occidental, la oriental, o la ortodoxa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Yo podría usar estos credos ahora? Definitivamente que no, porque la misma iglesia católica romana los usa. El primerito que leímos, y está el segundo. Hoy en este tiempo tendría que haber algo más que haga clara la distinción de la fe. Que estos credos corregían estas ideas incorrectas. Escuche, por favor. Apolinarismo, doctrina que afirmaba que en Cristo el espíritu, intelecto, no era humano sino divino. Al encarnarse en un cuerpo sin alma, que era sustituida por el mismo verbo. Con este presupuesto, la naturaleza humana del Señor queda mutilada, ya que al negarle el alma humana, su figura quedaba reducida a una marioneta de parte de Dios. Solamente una marioneta. Arrianismo, doctrina que sostenía que el Hijo fue la primera criatura creada por Dios antes del principio de los tiempos. Criatura creada. Arrianismo. Según el arrianismo, este Hijo, que luego se encarnó en la persona de Jesús, fue un ser creado con atributos divinos, pero no era Dios. Amén. ¿Sí se da cuenta? Docetismo, doctrina que afirmaba que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solamente era aparente y no era real. ¡Wow! Son doctrinas que ya había a partir del año 200. Y los credos, ¿qué querían hacer? Ponerle un fin. ¿Cómo puede decir el docetismo que Cristo solamente era una aparición? No era real. Eutiquianismo sostenía que Jesús solo está presente en Jesús, está presente solamente en la naturaleza divina, no la naturaleza humana. Aunque no lo crea, cuando usted ve, por ejemplo, algún panfleto de la Iglesia Católica Romana, ¿cómo lo pintan a Jesús? ¿Cómo usted sabe que ese es Jesús? Porque tienen que ponerle algo para que se vea diferente a los demás. ¿Qué le suelen poner? La aureola. ¿Qué más le pueden poner? Luces. ¿Bien? Muy sutilmente, ¿qué estás tú viendo ahí? Que quien caminó, tal vez, con los discípulos, realmente era un ser divino. Pero no era así. Era un ser divino y un ser también humano. Humano, en su humanidad y su divinidad. Gnosticismo. Se trata de la doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe. ¿Se recuerda cuando vimos el último credo? Que hacía énfasis en la fe. No se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, sino el conocimiento, gnosis, gnosticismo. Y uno más, nestorianismo. Es una doctrina religiosa que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, humana y divina, dos personas. Y no es así lo que enseña la Escritura. Entonces, estas son las herejías que había en ese tiempo. Y por eso los credos eran necesarios. El credo lo que hace es afirmar lo que dice la Escritura. No sé si me entienden esa parte. ¿Se recuerda cuando leímos los mismos textos de confesión? El primerito que leímos de Mateo
¿Cuál era? 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Era claro. Confesar a Cristo en el tiempo de Jesús, ¿qué costó? ¿Qué les costó? La vida a muchos. Esteban, a Jacobo, Pedro, Pablo. ¿Va a ser ese tiempo ahora? ¿Basta eso para este tiempo? Oiga, cualquiera le confiesa a Cristo Jesús. No sé si se da cuenta. Cualquiera le confiesa a Jesús. Pero eso no implica que esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Puede venir, como bien lo expuse antes, alguien que hermano, esos credos y esas confesiones no son doctrinales. La Biblia es la autoridad. Y es verdad, la Biblia es la autoridad. Es verdad que la Biblia es la autoridad. Pero si tengo que distinguir quién realmente es de la fe cristiana, ¿cómo lo puedo hacer? Son doctrinas, son cuerpo de doctrinas. Bien. Los credos de la iglesia primitiva contestaban todos estos desafíos doctrinales. Bien. Ahora, el segundo tiempo del siglo XVI al XVII, posteriores a qué? A la Reforma. Era necesario, mi hermano, ya ahí nosotros vamos a ver confesiones de fe. Confesiones de fe sobre varios puntos doctrinales. La confesión de fe de Habsburgo de 1530, la helvética de 1536, la de Ginebra de 1536, la confesión de Escocia de 1560, la confesión de Bélgica de 1561, la confesión de Westminster de 1646, la confesión bautista de Londres de 1689. En cuanto a catecismos, el catecismo de Lutero, el catecismo de Ginebra y los catecismos de Westminster. ¡Wow! ¿Qué pasaba en ese tiempo clave? ¿En qué giraba la enseñanza? Acuérdense, 1000 años de oscurantismo. Y bien inicia la Reforma con el hecho de Lutero. Teníamos una iglesia que dominaba, que controlaba políticamente y religiosamente, controlaba todo. Ayer los expositores decían, y hermano, no es exagerado, desde que usted nacía, todo estaba controlado por la iglesia católica. La gente en ese tiempo no escudriñaba, no leía la escritura. La escritura había sido quitada. Había distinciones claras entre el clero y el laico, entre los sacerdotes y el pueblo. El pueblo no tenía acceso a la escritura. El pueblo creía cualquier cosa que le decían. Cualquier cosa se aceptaba directamente. Cuando comienzan, y obviamente el exceso de poder de la iglesia católica comienza a degenerar en muchas cosas antibíblicas. Pero Dios tenía claros sus propósitos en trabajar en esos hombres de Dios. Aparece Lutero, aparece Calvino, ayer vimos a Juan Hus, a muchos tradujeron la Biblia, que era inalcanzable para el laico, se la tradujeron. Lutero hizo su traducción, allá también en Inglaterra también otro hizo la traducción, se me escapa el nombre de quien la tradujo al inglés. Y ya al tener la escritura, comenzaron a aparecer las universidades. La gente apareció también el invento de ¿cuál? La imprenta. ¿Y qué fue lo primero que fue impreso? La Biblia. Entonces, las doctrinas comenzaban a girar en cuanto a qué? En cuanto a todas las cosas que había de la iglesia católica que eran antibíblicas. Y claro,
comenzaron a aparecer las confesiones de fe, donde se exponían los puntos con claridad. Pero estas confesiones en sí mismo, mi hermano, mire, como el principio, confesar y dar testimonio, costaron la vida de muchos reformadores. Costaron, por eso eran tiempos críticos. Primer tiempo crítico del siglo II al siglo V. Segundo tiempo crítico, del siglo XVI, XVII, posteriores a la Reforma. Y las confesiones giraban en todos estos temas. Finalmente, entrando en el siglo XX, una época más contemporánea, tenemos, por ejemplo, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de la Biblia en el año de 1978. Y usted va a decir, ¿qué es inerrancia de la Biblia? Que la Biblia es sin error en cuanto a sus manuscritos originales. ¿Ven? Con tantas confesiones que hubo en el siglo XVII, XVIII, XVI, XVIII, ¿cuál va a ser la mejor? Tengamos en cuenta que las confesiones deben guardar la unidad, aunque sí han sido motivos de divisiones. Luteranos, calvinistas, bautistas, presbiterianos. Debemos de buscar un eje en común para la verdad de Dios y la verdad del hombre, teniendo como persona central de la Escritura a Cristo y la obra de la cruz. Hay confesiones que son muy marcadas y hay confesiones que son más globales, pero ya en su momento no lo hablaré. Con respecto al uso y al abuso de las confesiones, pueden ser motivo de orgullo confesional. ¿Se recuerda el pasaje tal vez de 1 Corintios 1? Yo soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefa, pásenlo ahora, no, yo soy arminiano, yo soy calvinista, yo soy luterano. Pueden convertirse en un orgullo confesional. Uso y abuso. Pueden crear dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Que la confesión es igual a cristianismo e incluso más importante que la Biblia. Más importante. Si la confesión no nos lleva a revisar la Escritura, entonces estamos, ¿qué cosa haciendo? Estamos creando dogmas, estamos idolatrando una confesión. Si nosotros vamos a estudiar esto en esta iglesia local, la confesión de Bautistas de Londres, esto nos va a llevar a buscar en la palabra de Dios, para que usted vea que toda la enseñanza de estos hombres de Dios que se reunieron para definir puntos doctrinales en un tiempo crítico donde había mucha confusión, debe tener su sustento en la palabra de Dios. Pueden ocasionar también sectarismo. Somos la única iglesia a causa de la doctrina. ¿Ah? ¿Sabe qué? Si tenemos una mayor responsabilidad, primero nosotros nos instruimos. Escuche esto. Primero usted se va a instruir. Y luego, ¿qué vendrá? Si usted se dio cuenta lo de ayer que pasó, muchos hermanos aprendiendo sobre cosas que a veces ni ellos conocían. ¿Qué es esto de 500 años de la Reforma? ¿Y qué pasó en la Reforma? Ah, yo sí escuché algo de Lutero, de Calvino. Mayor responsabilidad, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. No puede ser, soy único, yo tengo la verdad. Ni tampoco puede ser separatismo. No podemos tener relación fraternal con los que no creen exactamente lo mismo. Y de alguna manera vivimos nosotros en cuanto a lo que es arminianismo y calvinismo. ¿Se da? Sí se da. Separatismo. Y no debería ser así. Una falsa seguridad en cuanto al abuso. La seguridad confesional como recompensa de inseguridad espiritual. Puro en mi confesión de fe. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe?
Es necesaria para promover la unidad de la iglesia. ¿Cuándo podemos decir que la iglesia está unificada? Cuando todos, escucha esta palabra clave, cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo. Es la verdad la que nos une. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras, la divinidad de Cristo, la salvación únicamente por gracia, por medio de la fe. La verdad es esencial para que haya unidad. Decir ahora, yo creo en la Biblia, no es suficiente. ¿Por qué necesitamos la confesión? Para promover la unidad. Mis hermanos, todos debemos tener un mismo pensamiento. ¿Se recuerda la cita en Corintios, el apóstol Pablo? De un mismo sentir. No podemos nosotros comenzar a estudiar una confesión, comenzar a aplicarla por la palabra de Dios en nuestras vidas, que sea práctica en nuestras vidas. Y todavía hay algunos que todavía no entienden que deben de congregarse de una forma más seguida como la Biblia enseña. Todavía hay algunos que digan, pero ¿por qué su esposa no es la pastora? O hermano, no puede hacer un discipulado en otro momento, porque yo estoy ocupado los domingos a las 8:30 de la mañana. Oiga, miembros, y eso ya implica membresía de la iglesia. Membresía. Le voy a ser muy sincero, muchos de los que estamos sentados aquí, lo que estoy diciendo en este momento es extremadamente exagerado. Si nosotros oramos por una iglesia bíblica, la iglesia tiene que ser enseñada. La iglesia debe de ser enseñada en estas verdades. Y ahora se les ocurrió al pastor estudiar una confesión de fe, pero si la autoridad de la Escritura, no me extrañaría que esa persona ni siquiera esté en un discipulado o venga a la iglesia cuando por su conciencia quiera quitarse el peso y decir, ahora ya ha faltado mucho tiempo, voy a asistir. En el amor del Señor le digo, hermano, en el amor del Señor, porque lo amo, porque la Biblia confronta. La Biblia confronta. Si Cristo, acuérdense, ¿cómo empezamos el estudio de la confesión? ¿Qué costaba confesar a Cristo? Confesaba la vida. Por favor, confesaba la vida. Testificar, la palabra testificar, qué lindo, somos testigos de Cristo. Mártires que eran capaces de dar la vida. Se recuerda ayer en lo que vimos, se creó el Coliseo Romano. ¿Con qué fin? De ahí torturar y de ahí exponer a los cristianos. Y muchos eran traídos por su fe. Y solo tenían que hacer algo sencillo, mi hermano, algo tan sencillo para salir de ahí, que era decir, yo confieso a César como mi Dios. Y era todo para salir. Si usted se va a poner a pelear por las confesiones y por el rumbo que va a llevar la iglesia, esta iglesia local, hermano, a lo mejor su fe va a ser confrontada. Número 2, es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. Hermano, no sabemos evangelizar. No sabemos evangelizar. No estoy hablando del evangelismo casual. Si en algún momento usted, tal vez con su familia o con sus amigos, de alguna manera tenemos una responsabilidad. Si estamos aprendiendo, si Dios nos ha llevado a un punto donde estamos comenzando a experimentar lo que la Biblia nos debe enseñar a nosotros, eso es mayor responsabilidad. Y una de las falencias de la iglesia de ahora es precisamente la falta de evangelismo. La Escritura nos dice que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender la verdad
Y por ello es necesario que defina con precisión lo que cree acerca de las doctrinas más importantes. ¿Y qué vas a decir cuando tengas que hablar del Señor con respecto a una doctrina? ¿Qué vas a decir? Voy a llamar a mi pastor, o voy a llamar a este hermano que es el que maneja este. Sí hemos crecido en cuanto a lo que podemos decir en evangelismo. Yo no voy a estar diciendo, por favor, ¿quieres ser salvo? Haz esta oración. Acepto a Cristo. Eres salvo. Hay fiesta delante de los cielos. Eso es muy amplio. La iglesia ahora necesita filtrar. El filtro se ha hecho más pequeño. La confesión de fe es una declaración pública acerca de nuestra fe. De este modo, los demás pueden saber dónde estamos y nosotros podemos saber dónde están ellos. Hace un tiempo, hace un par de semanas, me reuní con dos hermanos en la fe que conocemos desde hace años. Y me preguntaba porque a él lo han ascendido anciano y forma parte del cuerpo de ancianos. Pero en ese cuerpo de ancianos hay un anciano dominante, hay otros ancianos y los ancianos más pequeñitos que le hacen la vida imposible. Bueno, es un desorden completo. Y me preguntaba. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a tomar un tiempo. Son casi las 10 de la noche, vamos a quedarnos aquí y te voy a sacar y voy a mostrarte el estudio de cómo tú reconocer una iglesia que sea bíblica. Y le expandí el estudio de las 9 marcas de una iglesia saludable. Y empezamos una por una. Una iglesia saludable que debe tener una predicación expositiva de la palabra de Dios. Una iglesia saludable que debe tener sana doctrina. ¿Qué más debe tener? Un entendimiento claro del evangelismo, un entendimiento claro del evangelio, un entendimiento claro de la conversión. Debe tener membresía bíblica, debe tener disciplina bíblica, debe tener liderazgo. Se me queda uno. Hicimos el análisis. Estaba perdido. Entonces, yo puedo saber en qué punto están ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha permitido de alguna manera comenzar a profundizar en su palabra. Yo puedo saber y puedo, ¿qué cosa? Argumentar y decirle, mira hermano, aquí en esta iglesia, examina, no hay predicación expositiva. Sana doctrina. Hay cosas que son sanas, pero hay otras cosas que son y así. Punto 3. Es necesaria para el mantenimiento del orden en la iglesia. Una persona puede venir a nosotros y afirmar que desea ser miembro de nuestra iglesia, pero ¿cómo podemos juzgar si la fe de esa persona es de acuerdo a la nuestra? Si no tenemos en claro ninguna declaración escrita de nuestras doctrinas. Hace algunos años, junto con el hermano Luis, nos reuníamos y ahora, ¿cómo ponemos, en qué creemos? Y buscamos, nos parecía bien una, nos parecía bien otra, pero si cogíamos una, tal vez no explicaba esto de acá. Eso nos permitía filtrar. Cuando venían hermanos, ¿no? En esto creemos. Esta es nuestra confesión de fe. Obviamente, por las cosas que la iglesia pasó en ese tiempo, ahora es necesario, mi hermano, trabajar en algo que la misma historia de la iglesia nos ha dejado. O vamos a reunirnos, a ver, vamos al hermano Edgar, al hermano Luis, quien les habla, otros hermanos, vamos aquí, y aquí vamos a pasar una semana elaborando nuestra propia confesión de fe. No, nada que confesión de fe de Londres ni Westminster, no. Aquí nos sentamos y comenzamos a elaborar. ¿Podemos ser acaso tan altivos y tan orgullosos? Si hombres de Dios han estado haciendo esto desde que empezó. Y vamos nosotros a cerrar nuestro corazón y ver lo que Dios puede mostrarnos. Entonces, mantiene el orden de la iglesia.
hablar acerca del amor y la unidad suena políticamente correcto, pero ¿cómo podríamos trabajar juntamente con personas que niegan la soberanía de Dios en la salvación? O que niegan la depravación total del hombre. O son unitarios y niegan la Trinidad. Punto 4. Es necesaria para evaluar a los miembros de la palabra. Es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra. Cuando usted profundiza, cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted está a tono con la historia de la iglesia y usted tiene una confesión clara, hermano, nadie se va a venir a parar aquí, como decimos nosotros, a venderle gato por liebre. Hey, eso que dice pastor, eso no está bien, mi hermano. No sé si se da cuenta, o sea, ¿por qué? Porque usted conoce doctrina, usted conoce la palabra de Dios, usted sabe discernir el error. El problema es que como no estamos familiarizados y no leemos la Escritura y somos más ávidos para otra cosa que para la instrucción de la palabra de Dios, cualquiera nos engaña. Cualquiera puede venir, si eso está pasando, cualquiera puede venir y engañarnos con facilidad. ¿Y cómo usted discierne? ¿Cómo usted discierne la enseñanza? Porque ya usted ha sido aprendido en cuanto a las cosas de Dios. Y tiene una confesión donde expone las doctrinas en las que la iglesia cree. La Escritura nos dice que los ministros de la palabra pueden ser fieles a la enseñanza, deben ser fieles a la enseñanza apostólica. Hermano, vemos las iglesias donde un pastor cae en pecado, se divorcia y sigue pastoreando. Y lo peor que hace a lo mejor es que la esposa se pone al frente de la iglesia y es la pastora porque el otro está en pecado y está disciplinado. ¿De dónde salen esas enseñanzas? ¿De dónde sale esa incorrecta aplicación de la palabra de Dios? ¿Y qué creyente de la iglesia va a decir, eso está mal? La gana de cogerse y jalarse los pelos así, ¿de dónde? 5. Es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Es que vamos, como decía aquí los 5 teólogos de tu fortaleza, aquí vamos a elaborar nuestra confesión de fe. No importa lo que la historia diga. Esto me parece a mí, esto le parece al hermano Luis, esto le parece al hermano Edgar, y ahí está la confesión de fe. No podemos ignorar, como bien lo decía el pastor Sugel Michelén, la reforma todavía continúa. No ha terminado. No podemos desconectarnos de la historia. La confesión de Londres se basó en la confesión de Westminster. Y así, o sea, hay una continuidad y viene con los credos. Pero a medida que avanza el conocimiento, el humanismo, las cosas que estamos viviendo hoy, mi hermano, Satanás es muy astuto. Y si un cristiano no conoce doctrina, no puede discernir el error. ¿Por qué cree que hay iglesias donde se acepta, por ejemplo? No, si nos une el amor, vengan nomás y pueden estar aquí matrimonios del mismo sexo, ministrando. ¿Cómo discernimos el error? Esto es importante. Tal vez ahorita no lo está captando, tal vez. Ustedes un poquito cansado. Yo, más que cualquiera de ustedes, no solo tengo la afección de la garganta y todo. Pero eso, mi hermano, eso no, a mí no me va a detener. No estoy siendo jactancioso. Si Dios me manda a reposar, tengo que descansar y punto. Me perdona si tal vez parezco jactancioso, orgulloso. No, quiero ser responsable a lo que Dios me da. A lo que Dios ha permitido levantar en esta iglesia. Y punto 5, es necesario para darnos, bueno, ya lo puse, el sentido de continuidad histórica. Cierro con esta parte. ¿Usted ha escuchado de las 5 solas de la Reforma? ¿Ha escuchado de las 5 solas de la Reforma? Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica.
Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Sola Escritura, sola Escritura. Solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo se encuentra en Cristo. Sola gratia o solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. No es en base a lo que yo haya podido hacer. Es todo lo que Él hizo en la cruz. Sola fide, sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en la salvación. Y finalmente, soli Deo gloria. A Dios sea la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Cuando una iglesia se les pregunta, ¿ustedes han visto o conocen los atributos de Dios? ¿Qué puede decir de la unidad de Dios? ¿Qué puede decir de la Trinidad de Dios? ¿Qué puede decir de su soberanía? ¿De su autoexistencia? No sé. Estos principios son los que en este tiempo están de alguna manera, y escuchen, no es algo que apareció ahora. Esto viene ¿de dónde? De la Reforma. Pero son principios que se aplican y que de alguna manera rápida nos permitan a nosotros evaluar cómo está nuestra vida delante de Dios. Es enseñanza sana y reformada de la palabra de Dios. Y una iglesia, una comunidad de creyentes puede ser evaluada por estos principios. Usted rápidamente lo hace. Usted rápidamente dice, ay, todavía solo fide, pero a lo mejor ese hermano hace todo lo posible por alcanzar la fe. Y todavía sigue pensando que es por méritos propios que alcanza la salvación. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal o un pragmatismo ignorante, dejando la centralidad de la Escritura. Mi hermano, hace 5 años yo no sabía qué era esto. ¿Qué es hace 5 años? Digamos que 3, 4 años. ¿Qué es esto? Solo Escritura, sola gracia. Pero Dios ha tenido misericordia. Y el problema es que las iglesias, cuando reciben esto o lo olvidan o rechazan, pueden fácilmente caer en herejías y en liberalismos que están fuera de la palabra de Dios. Para cerrar, la pregunta para todos, después de escuchar esto, yo sé que todo esto lo vamos a revisar, mi hermano, en el amor del Señor vamos a hacerlo. ¿Vale la pena considerar ser una iglesia confesional en este tiempo? ¿Usted qué piensa? ¿Vale la pena considerar ser una iglesia confesional? ¿A qué me refiero con ser una iglesia confesional? Una iglesia que abrace una confesión de fe en este tiempo. Mi respuesta es sí. Sí, porque ustedes, cada uno de ustedes y nosotros en el liderazgo debemos saber dónde está nuestra iglesia, qué debe hacer nuestra iglesia, hasta dónde están los límites establecidos para nuestra fe, qué debemos de hacer como creyentes
¿Qué debemos de hacer responsablemente como creyentes, como miembros de una iglesia? Dios ha formado el camino por el cual esta iglesia debe seguir. Y entre tanta confusión doctrinal, vamos a profundizar en el discipulado en la Confesión de Londres de 1689.